Hola a todos y bienvenidos a mi segmento Paradigmas de Cambio, ideas honestas para nuestros tiempos. Hoy quiero invitarte a reflexionar conmigo sobre una de las pérdidas más profundas y silenciosas que ha sufrido nuestra civilización, la pérdida de la espiritualidad en Occidente, y cómo esa pérdida se ha manifestado de manera clara y dolorosa en uno de los lenguajes más sagrados que poseemos como seres humanos, el arte, como tradicionalmente es entendido en las bellas artes. En este episodio no quiero hablar de técnica, ni de tendencias estéticas, ni siquiera de expresiones artísticas contemporáneas. Quiero hablarte de algo más profundo. Quiero hablarte de lo que dejamos de ver cuando miramos una obra de arte, de lo que dejamos de escuchar cuando oímos una canción, de lo que dejamos de sentir cuando estamos frente a la belleza. Porque he encontrado que cuando Occidente perdió la capacidad de ver lo invisible a través del arte, perdió también el alma de su cultura. Y hoy, frente a ese vacío, debemos preguntarnos, ¿es posible recuperarla? El arte como vía hacia lo invisible. El mundo antiguo. Desde los inicios de la humanidad, el arte ha sido parte integral de nuestras vidas. La evidencia arqueológica más temprana, que nos llega desde lo que tradicionalmente se considera prehistoria, da testimonio de esto. El arduo trabajo de los expertos en diversas disciplinas ha permitido formular teorías para interpretar estos hallazgos artísticos ante la ausencia de documentos escritos. Y aunque existen múltiples interpretaciones, un rasgo común se impone con fuerza: la dimensión espiritual del arte. Para los pueblos prehistóricos y muchas civilizaciones antiguas, como los egipcios y mesopotámicos, la realidad no se reducía a lo tangible o visible. El mundo estaba impregnado de una dimensión invisible, sagrada, que estructuraba la existencia. En este contexto, el arte surgía como un lenguaje simbólico capaz de expresar y de traer a la conciencia humana esa dimensión invisible. Incluso, en múltiples culturas, no solo llegó a tratarse de una simple representación del mundo, sino de una mediación entre lo humano y lo divino. Razón por la cual un ídolo no solo llegó a ser un simple objeto esculpido, sino un umbral hacia la presencia divina. Un canto ritual no solo era una melodía, sino una invocación, una forma de participación en el orden espiritual del cosmos. Y es precisamente en ese amplio horizonte religioso y simbólico de las civilizaciones antiguas que el pueblo de Israel se presenta a sí mismo con una visión única. A diferencia de sus vecinos, la espiritualidad israelita rechazó explícitamente la representación visible de Dios, pero no el lenguaje simbólico ni la belleza. Por el contrario, el arte sagrado de Israel, visible en la construcción del tabernáculo, en la arquitectura del templo de Jerusalén, en los utensilios litúrgicos, en la posterior música de los levitas y en los textos poéticos como los salmos, tenía una función profundamente teológica. No hacer presente a una divinidad manipulable, sino recordar la alianza, expresar la santidad y despertar la reverencia. La belleza aquí no era un fin en sí mismo, sino un eco de la gloria de un Dios invisible, santo y trascendente. Eventualmente, como herederos de una vasta tradición que incluye tanto a Israel como a las culturas de su entorno, fue el pensamiento griego el que logró articular muchas de estas intuiciones simbólicas en un lenguaje filosófico más sistemático. En este contexto, los griegos desarrollaron una distinción significativa entre dos conceptos clave, tecné y musiqué. Tecné designaba al saber técnico la habilidad de fabricar, construir o producir algo de acuerdo con principios racionales. Es decir, como el conocimiento que tiene el constructor para construir, el médico para curar, entre otros. O, según Aristóteles, una forma de conocimiento orientada a la producción, poiesis. Por su parte, musiqué, literalmente el arte de las musas, abarcaba no solo la música en el sentido moderno, sino también poesía, danza, historia, entre otras, concebidas como un conjunto de tecné que bien pueden ser entendidas hoy como disciplinas humanísticas, que eran medio para formar el alma y armonizarla con el orden del cosmos. Para pensadores como Platón y los pitagóricos, musiqué no era mero arte, era contemplación activa del universo,
una participación en su estructura armónica, una forma de sabiduría que unía belleza, verdad y virtud. El arte en la cosmovisión medieval. En cuanto al arte, la cosmovisión cristiana medieval fue heredera de múltiples tradiciones del mundo antiguo, oriental y occidental. Pero principalmente fueron dos corrientes las que despuntaron y en su continua conversación dieron forma a la tradicionalmente llamada Edad Media. Por un lado, la ya mencionada cosmovisión hebrea, con su comprensión del universo como creación deliberada, ordenada y buena, salida de las manos de un Dios personal. Y por otro, las nociones filosóficas griegas de tecné y musiqué, que concebían el arte como una forma racional de imitar la naturaleza y de participar en el orden armónico del cosmos. La síntesis cristiana tomó estas tradiciones y las integró, reinterpretándolas a la luz de la revelación judeocristiana. Para la mentalidad medieval, el universo no era caótico ni indiferente, sino una estructura significativa marcada por número, medida y proporción, reflejo directo de la sabiduría divina. Todo lo creado tenía un propósito y un lugar en ese diseño. En este contexto, el arte no era concebido como una invención subjetiva ni una mera expresión de emociones, sino como un acto profundamente significativo, una colaboración humana en el acto creador de Dios. Crear arte era participar de forma análoga en la obra del Creador. Por eso, la belleza no era algo neutral o decorativo, era una huella visible del esplendor del Dios Trino, una vía que podía conducir al alma hacia lo invisible. Esta visión impregnó el sistema educativo de la época. Las 7 artes liberales, conocidas como el trivium, gramática, lógica y retórica, y el quadrivium, aritmética, geometría, música y astronomía, no eran simplemente disciplinas técnicas, sino caminos ordenados hacia la verdad. La música, en particular, heredaba el legado pitagórico, platónico, transmitido por Boecio, y se concebía como un arte especulativo que permitía contemplar el orden numérico del universo. Se hablaba de una música mundana, una armonía cósmica inaudible pero real, que regía tanto el movimiento de los astros como el equilibrio interior del ser humano. Estudiar música era, por tanto, aprender a vivir en consonancia con el orden de la creación. El arte visual tampoco era una mera decoración. Arquitectura, vitrales, íconos, frescos y manuscritos iluminados se entendían como medios pedagógicos o de enseñanza y como medios contemplativos. Las grandes catedrales no eran solo templos, sino auténticas Biblias de piedra y vidrio, estructuras simbólicas donde cada elemento, las alturas, las luces, los colores, las imágenes, comunicaba una verdad espiritual. El arte visual hablaba al alma tanto como las escrituras, especialmente para quienes no sabían leer. De ahí que el arte fuera considerado una vía indirecta pero real hacia la redención. Podía instruir, conmover, elevar y preparar al alma para el encuentro con Dios. Por eso, más que ver estas expresiones como meras fases estilísticas, románico, gótico, medieval, lo más fiel es entenderlas como parte de una gran visión cultural en la que el arte, iluminado por la fe, actuaba como signo sacramental, como vía de acceso a lo trascendente. En esta síntesis única, el cristianismo medieval asumió tanto la herencia hebrea como la grecorromana, pero la redefinió profundamente. Reinterpretó el legado hebreo a la luz de Jesucristo, santificó la razón clásica, dio nuevo sentido a la armonía cósmica y transformó el arte en un lenguaje espiritual al servicio de la verdad divina. La crisis del arte en la modernidad y la posmodernidad. Con la irrupción de la modernidad, la visión del arte como mediación espiritual, cultivada durante siglos por la síntesis judeocristiana de la Edad Media, comenzó a desintegrarse. A partir del siglo XVII, los 1600, nuevas corrientes filosóficas impulsadas por el racionalismo cartesiano y el empirismo británico promovieron una idea de conocimiento centrada exclusivamente en lo verificable, lo cuantificable y lo útil. En este marco, la ciencia moderna o filosofía natural,
aunque profundamente influida por la cosmovisión teísta de la escolástica, comenzó a despegarse progresivamente de sus fundamentos teológicos. Esta ruptura no fue inmediata, pero sí creciente. Con el paso del tiempo, el conocimiento dejó de ser visto como una vía para conocer a Dios a través de su creación y comenzó a reducirse a la observación empírica y el análisis mecánico de la materia. Lo invisible fue descartado como irrelevante, lo simbólico degradado a superstición, lo espiritual confinado al ámbito privado. En consecuencia, la belleza dejó de ser una manifestación objetiva del orden divino para convertirse en una cuestión subjetiva de gusto personal. El arte, entonces, perdió su estatuto de revelación. Ya no fue vía hacia la verdad trascendente, sino una forma de expresión individual, fragmentaria y autónoma. La modernidad secularizó el arte, lo desvinculó de su función litúrgica y pedagógica y lo redujo, en muchos casos, a mercancía o entretenimiento. Pero ha sido la presente posmodernidad la que ha llevado esta desintegración a su punto más profundo. Ya no se trató ni se trata de solo ignorar lo sagrado, sino de vaciarlo de contenido y en ocasiones parodiarlo. Los símbolos fueron y actualmente han seguido siendo convertidos en objetos de ironía o provocación. El arte se ha vuelto autorreferencial, encerrado en la subjetividad del artista sin referencia a un horizonte trascendente ni a un logos superior. Se celebró y celebra lo fragmentado, lo desconstruido, lo efímero. La belleza ha sido reemplazada por la ocurrencia, la armonía por la ruptura, el silencio contemplativo por el ruido constante. En lugar de elevar al espectador hacia un misterio que lo supera, el arte contemporáneo muchas veces lo confronta con su propio vacío. Lo que antes era un camino hacia la redención se ha vuelto reflejo de una humanidad herida, desarraigada y desesperada por atención, pero incapaz de ofrecer sentido. Así, nuestra cultura contemporánea ha heredado un arte que, aunque aún puede conmover y maravillar, con frecuencia refleja la misma desesperanza que permea al mundo actual. Un arte sin verdad, sin bien, sin belleza trascendente. En lugar de manifestar lo invisible, muchas veces confirma la pérdida de lo eterno. La pérdida de lo sagrado. El quiebre entre el arte y la trascendencia no es meramente una cuestión estética. Es una herida espiritual profunda. Con la progresiva secularización de la modernidad y el vaciamiento simbólico de la posmodernidad, el arte ha dejado de ser uno de los caminos privilegiados por los cuales el ser humano accedía al misterio, al sentido y a la verdad trascendente. En su lugar, la experiencia estética ha sido fragmentada, privatizada y banalizada. La belleza, que durante siglos fue entendida como huella del orden divino, ha sido reducida a una preferencia subjetiva. El arte, antes mediador entre el cielo y la tierra, ha sido transformado en mercancía, espectáculo o provocación. La cultura contemporánea está saturada de imágenes, sonidos y estímulos que entretienen los sentidos, pero rara vez despiertan el alma. La profundidad simbólica ha sido sustituida por la ocurrencia pasajera, el asombro por la distracción, el silencio contemplativo por un ruido constante que impide escuchar lo esencial. Las catedrales, que en otro tiempo elevaban la mirada hacia lo eterno, han sido reemplazadas en el imaginario colectivo por centros comerciales, templos del deseo inagotable, donde el único absoluto es el consumo. Las canciones ya no expresan el anhelo de lo eterno, ni la tensión entre el dolor y la esperanza, sino que orbitan en torno al placer inmediato, el ego, el cuerpo y la velocidad. El arte, separado de su vocación sagrada, muchas veces ya no redime ni orienta, sino que confirma al ser humano en su soledad, lo encierra en el espejo de su subjetividad. Como se ha reflexionado también en otros espacios, a propósito del sufrimiento, la muerte y la idolatría, estamos presenciando un colapso simbólico, un agotamiento de los lenguajes que alguna vez hablaron del alma
y para el alma. La pérdida del arte como mediador de lo sagrado no es simplemente decadencia cultural, es una crisis espiritual. El arte sin orientación trascendente se convierte en ruido. La belleza vacía de significado se vuelve indiferente, incapaz de conmover o transformar. El exceso de estímulo sin profundidad genera hastío, ansiedad y desconexión. Y el resultado es una civilización que, aún rodeada de prodigios tecnológicos, padece enfermedades del espíritu, como la insatisfacción crónica, alienación, pérdida de identidad y un nihilismo latente. Esta es la consecuencia directa de haber expulsado lo sagrado del arte, de haber convertido lo bello en un simple objeto de consumo y de haber olvidado que lo visible está llamado a revelar lo invisible. Conclusión. La data histórica nos enseña claramente que lo espiritual nunca desaparece por completo. Puede ser silenciado, ridiculizado o confinado a los márgenes, pero jamás destruido. Siempre, incluso en medio del estruendo y la saturación, el misterio encuentra grietas por donde irrumpir. Siempre hay voces, imágenes, sonidos que nos recuerdan que lo invisible sigue llamando, que lo eterno no ha renunciado a hacerse presente. Por eso, hoy más que nunca, urge levantar una nueva generación de creadores, hombres y mujeres que comprendan que el arte no es un fin en sí mismo, ni un simple vehículo de expresión subjetiva, sino una vocación simbólica, un servicio a la verdad, al bien y a la belleza. Creadores que no trabajen por fama, por aceptación o por reacción, sino por fidelidad al misterio. Músicos, poetas, pintores, arquitectos, dramaturgos, cineastas, artesanos, diseñadores, todos llamados a ser custodios de lo invisible en un mundo que ha olvidado mirar hacia lo alto. Este llamado no es nostálgico ni meramente estético, es profundamente espiritual. La tradición judeocristiana, que nutrió a generaciones de artistas medievales y forjó una visión del arte como mediación de lo sagrado, nos recuerda que la belleza verdadera no es ornamento vacío, sino reflejo del Verbo encarnado, belleza que brota del amor que se hace carne. Por eso, cuando el arte nace del alma, atravesada por lo eterno, no solo embellece, sana, revela y redime. En una época marcada por el ruido, el arte auténtico ofrece silencio. Frente al cinismo, ofrece esperanza. Frente al desarraigo, ofrece un hogar simbólico donde el alma vuelva a respirar. Por lo tanto, considero como la misión del arte de los días por venir el restaurar lo que se ha quebrado, reencantar el mundo y volver a abrir las puertas de lo eterno a una humanidad que ha extraviado su norte espiritual. Así que, después de todo esto, te invito a detenerte por un instante. Observa el arte, la música, las imágenes que consumes a diario. ¿Qué ves en ellas? ¿Qué escuchas? ¿Te conectan con lo eterno o te sumergen más hondo en el vacío? ¿Te invitan a contemplar el misterio o simplemente te entretienen hasta el olvido? Es hora de levantar una nueva forma de resistencia. Una resistencia cultural, artística y espiritual. Una resistencia bella. Porque Occidente no necesita más arte de moda. Necesita arte con alma, arte espiritual, desde y para la espiritualidad. Arte que vuelva a señalar el cielo. Arte que nos devuelva el asombro. Arte que en última instancia nos devuelva a Dios. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Crees que el arte todavía puede ser un puente hacia lo trascendente? ¿Estás dispuesto a convertirte en parte de una nueva generación que rescate el arte como un lenguaje del alma y de lo eterno? ¿Concuerdas con mi conclusión y mi perspectiva? Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, por favor te invito a que le des compartir, me gusta y suscríbete a este canal para que estés al tanto de cada vez que subamos contenido. Síguenos en nuestras redes sociales que estarán aquí abajo en la descripción. Y recuerda que la honestidad es el principio de las grandes ideas.